Buenos días. Dentro del índice del programa del curso máster que pretendo comenzar el día 1 de septiembre de 2020 y que está conformado por 24 meses de una lección diaria que el Instituto Invimed que yo dirijo envía a cada uno de los interesados y que por tanto van a ser, a 20 lecciones básicas al mes, pues un montón de cientos. A la vez hay la expresión de 4 lecciones troncales al mes que pretenden ser lecciones esenciales por las patologías que atienden, importantísimas en su prevalencia. A la vez de eso hay la aparición de unos libros que para mi obra son esenciales, uno del diagnóstico, otro con la fitoterapia en forma de pinguines y la catalogación de lo que cada preparado tiene que hacer y hace, no de lo buenos que son, sino de lo que tienen que hacer una vez que ingresan en la biología humana. Y a la vez hay unas grabaciones que van a ser 3 al mes y que por tanto, a lo largo de 24 meses son una cantidad apreciable. Esta que pretendo hacer ahora mismo es una de esas grabaciones y hace referencia a lo que sabemos ahora del delicado juego que establece un ser humano siempre que tiene una inflamación y coloca toda su inmunidad y más aún toda su biología en una situación de determinar un arreglo rápido del tejido lesionado por la inflamación, sea esa inflamación proveniente de un traumatismo, de una acción bacteriana o viral, de lo que sea, pero hay una inflamación. Y en esa inflamación, toda la inmunidad del ser humano, y repito, y toda su biología, aunque no sea inmunitaria, tiene que ponerse a favor de la cicatrización y la cura, o por el contrario se decanta en dirección hacia la cronificación del proceso y la evolución del proceso en dirección hacia la fibrosis del tejido, la degeneración del tejido o el cáncer. Por tanto, este episodio de la inflamación, infección, constituye un problema esencial del que la medicina oficialista ha acabado por proponer un conjunto de antibióticos siempre en trance de ser desbordados por la acción bacteriana o viral o por acciones de otro tipo, y entonces en esa situación, esa constante lucha para dominar la inflamación, infección y que no acabe degenerándose, pues es una lucha constante que desde hace 140 años se mantiene dentro de la farmacología como esencial. Yo, como en otras grabaciones, explico que al introducir yo el conocimiento de la medicina china, pretendo ayudar a la investigación antibiótica, la antiinfecciosa, con lo que la medicina china viene demostrando desde hace siglos que consigue. Entonces, no hay ningún ánimo en mí de ninguna clase, sino incorporar este conocimiento al otro para que idealmente se reúnan los dos
y constituyan un arma mejor si mi propuesta y la propuesta de la medicina biológica, de la medicina tradicional china es útil, pues estará ahí, ya está ahí muy bien, y si no es útil, bueno, será un elemento de reflexión y nada más. Por tanto, comienzo definiendo tal y como en la fisiología se explica esta situación. La inflamación es la reacción de los tejidos vivos vascularizados frente a una agresión local. La producen infecciones microbianas, agentes físicos o químicos, tejido necrótico, reacciones inflamatorias, y tiene como objetivo controlar lo agresivo, el factor agresivo, destruir microorganismos agresores e inactivar toxinas. Paralelamente, la inflamación también puede inducir hipersensibilidad inmunitaria, lesión progresiva de tejidos y órganos, y también puede inducir cicatrización anómala. Esos son los riesgos. Ahora bien, lo verdaderamente interesante es entender el proceso inflamatorio crónico, puesto que es en este ambiente en el que se gestionan lesiones que dan carácter a patologías como amiloidosis, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de las vacas locas, pero otras muchas, muchísimas, en las que INVIMED, el Instituto Biológico Médico que yo dirijo, está empeñado en precisar los síndromes metabólicos de la medicina tradicional china que se desarrollan en este proceso. La inflamación crónica, por tanto, es la situación en que la destrucción tisular y reacciones curativas establecen una lucha que se prolonga sin que al principio parezca que nadie va a tener la victoria de quedarse en una inflamación que se va inhibiendo, cicatrizando y reparando, o va a decantarse camino de la infección, de la cronicidad, de las enfermedades severas, degenerativas también. Hay un momento en que toda la inmunidad y las confusas fuerzas que la animan no sabe si ir hacia una inflamación que se cure sola inmediatamente o hacia a crear una infección. Esa decisión la toma el organismo según su biología entera, no según un factor o dos o tres, sino todo el organismo interviene en él. Por eso el papel de la fisiología es esencial, pero finalmente deberemos reconocer que se trata de algo parcial. Esencial, sí, pero sigue siendo parcial, puesto que la fisiología tiene que encontrar esa epigenética, epifisiología, epibioquímica, que toda junta interviene en un proceso hacia la curación o hacia la cronificación, la degeneración de cualquier tipo y finalmente las condiciones propias para tumorarse también. De este modo, sabemos que hay ahí una respuesta insidiosa y latente de bajo grado que está eternizando el esquema curación-cronificación en lo que llamamos infecciones crónicas. De este modo, la exposición prolongada a sustancias que no son degradables, como la asbestosis, el asbesto o la silicosis, en el labriego que respira polvo constantemente, hasta tapizar los alvéolos internos y secarlos, y a la vez producir una respuesta inmunitaria alterada que agrava la propia silicosis y la determina
como una enfermedad degenerativa terrible. Producen, por tanto, reacciones cronificadas en mucosas, en epitelios, que derivan a lesiones severas. La histología alterada de la inflamación crónica supone que solo propuesto el inicio del proceso inflamatorio, ya hay una suerte de infiltración del tejido inflamado por células mononucleares, que son los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas. Se produce una destrucción tisular y se produce un inicio de sustitución del tejido lesionado por tejido conjuntivo mediante un proceso de proliferación normal de vasos sanguíneos y de rehabilitación tisular. Eso sería lo normal en un sujeto completamente saludable. Es en este punto en el que algo ocurre para que interfieran procesos cicatrizales no correctos, errores podríamos llamar. El primer error que se presenta en la inmunidad, que tiene que atender un tejido o muchos tejidos de un ser humano inflamado o infectado, es que los macrófagos, macros son los que se comen las toxemias de cualquier tipo, los macrófagos induzcan anomalías en su producción de factores de crecimiento, de citocinas fibrogénicas, de factores de la angiogénesis, de colagenosis, de remodelación, y con todo, si no es correcto todo ese proceso en que cada una de esas sustancias propias de linfocitos o de macrófagos o de la unión entre los dos, si no es correcta la producción, se establece fibrosis como mal menor. Por tanto, los episodios de los biológicos de los que se vale la inmunidad son tan complejos y con tanta frecuencia se decantan hacia una invasión tisular y una agresión tisular, que seguir los pasos de cada uno de esos horrores a la fisiología, voy a decir que le cuesta bastante, mucho. Bueno, pues ese es su oficio y seguirán matándose por encontrar evidencias, vías metabólicas que expliquen con precisión por qué un ser humano tiende a la infección crónica, a la degeneración y al cáncer, en cambio otro supera ese reto inmunitario y lleva a la cicatrización. Son tantos los factores y tan mezclados entre sí, entre linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, episodios en los que todos ellos están involucrados, que no me extraña nada que a lo largo de los siglos la observación médica en hospitales de China haya inducido a una mirada que les ayudara a entender toda esta complejísima situación de la inmunidad desde un ámbito biológico general. Entonces, sí, digo que los macrófagos inducen anomalías en la producción de metabolitos tóxicos, de proteasas, de factores quimiotácticos para los neutrófilos, de factores de la coagulación, de metabolitos de óxido nítrico, con lo que se inducen o curaciones o lesiones que certifican la inflamación crónica. En la situación actual, en la que los antibióticos y corticoides deben controlar el avance de las infecciones,
pues yo tengo el sentimiento de que por mucho que la fisiología determine las características de los linfocitos B y T, de los macrófagos, de los monocitos, de esos macrófagos que a veces se hiperactivan y producen linfocinas en forma de catarata de linfocina, que es imposible de controlar. Y cuando digo imposible, digo que es imposible para mí. Y desde luego para la fisiología, no tanto porque la medicina avanza inexorablemente, es cierto, pero con enormes dificultades y dejando a derecha e izquierda vacíos, lagunas de incomprensión. Lejos de que estas palabras mías puedan suponer una crítica a la ciencia, yo no quiero hacerla. La crítica a la ciencia, la crítica a la experimentación, ya se hace dentro de la propia investigación con juicios que a mí me parecen terribles muchas veces. Es la propia investigación quien acusa y critica tremendamente los vicios en los que la investigación entra, pero a mí no se me va a ocurrir, porque el esfuerzo de muchos, no de todos, pero de muchos investigadores es verdaderamente heroico y no se me puede ocurrir nada sino emitir desde aquí un respeto y un abrazo entrañable de cuantos se matan por hacer esto. A pesar de todo, la investigación, siguiendo una vía de reflexión y queriendo controlar y regular todos los cientos o miles de conexiones inmunitarias que se producen en un ser humano, es tan enorme el reto que terminar con antibióticos que lo controlen todo, incluso esas íntimas y profundas infecciones en los que un ser humano expresa una infección por COVID-19, por ejemplo, pues es que no, es que es muy difícil. ¿Qué puede hacer un experto en infecciones sobre una lesión en la mucosa intestinal en la que se producen unas células gigantes epiteliales que no son epiteliales y les llamamos epitelioides, que tienden a coalescer y reunir haciendo lesiones tan importantes que acaban con la vida del enfermo? ¿Y qué se puede hacer en situaciones de infecciones para el tuberculoso o para el infectado de cualquiera de las miles de infecciones que cada ser humano puede producir? A mí me parece que la visión que de este tema hay en los hospitales de China actuales es muy útil, simplemente porque ayuda a una comprensión de todo el esquema biológico que está produciendo la infección. Y insisto en que esto no debe suponer más que una reflexión para ayudar al fisiólogo a avanzar, pero es una ayuda esencial, formidable, porque con fitoterapia, claro, con fitoterapia muy sutil, puesto que lo que trata de controlar son infecciones muy sutiles, controlar infecciones, bueno, pues sería una ayuda inestimable. ¿Quién puede negarse a una exploración así, a una investigación así? Sí, estoy diciendo que los macrófagos inducen anomalías en factores de crecimiento y en citocinas, pero es que los macrófagos inducen anomalías también en la producción de metabolitos tóxicos, de proteasas, de factores quimiotácticos, de metabolitos, y el resultado es, si producen esas anomalías, ¿cómo controlar eso?
Los linfocitos, por su lado, son movilizados por reacciones inmunitarias mediadas por reacciones, pero también por reacciones no inmunitarias, puramente mecánicas, pero lo que hagan de un modo u otro altera la función de los macrófagos, a los que lleva a una hiperactividad que se coordina con la infección para atacar. Repito, que quede bien claro, cuando los macrófagos se hiperactivan, actúan sobre los linfocitos B o T, gestionando una función antiinmunitaria y tóxica. Por tanto, estoy describiendo el drama de la investigación actual, puesto que cuanto más sabemos de inmunidad, más sabemos de la complejidad que le lleva a atacar al sujeto. Este paisaje no puede controlarse sino desde la biología, desde un entendimiento entero que nos permita saber exactamente cuáles son las causas generales. Con las células plasmáticas ocurre igual, con los eosinófilos, que tienen un fuerte componente inmunitario, pero que producen la proteína básica principal que está contenida en sus gránulos, pero esto tanto puede presentar una lucha antibacteriana como una agresión tisular. Estos procesos que yo cuento, macrofágicos, linfocitarios, eosinofílicos también, son procesos para los que si pudiésemos aportar una corrección biológica general a la manera de la medicina tradicional china, tendríamos entonces un arma sobre cuestiones como tuberculosis, sífilis, enfermedad del arañazo de gato, esquistosomiasis, coccidiasis, silicosis, sarcoidosis, pero también sobre patologías como anginas, faringitis, otitis, gripes de todas las clases, periartritis, artritis, gota, estomatitis, enfermedades autoinmunes, cánceres, lupus eritematosos, sistémicos, gangrena incluso. Todos los problemas que estoy contando tienen relación, la más profunda, inmunitaria, porque suponen liberación excesiva de sustancias propias de los linfocitos T como interleucina 1 y 6 y factor necrótico tumoral, que son en teoría, cuando yo estudiaba hace 50 años fisiología, eran elementos que eran defensivos y así se explicaban. Ahora se sabe perfectamente que son elementos que necesitan fármacos para ser controlados, puesto que producen infecciones muy sutiles, incontrolables. Por tanto, toda esta situación que describo en el texto de una forma precisa como la fisiología, pues me lleva a desear un sistema que me permita controlar la inmunidad enloquecida de un modo más directo, biológico, completo. En la experiencia clínica china se expresan, síndromes, que son episodios biológicos que están a la vista de cualquiera que quiera observarlos y certificarlos sí o no en este o en ese enfermo, de una manera obviamente científica,
puesto que la repetición de los síntomas certifica la presencia del síndrome, está ahí. Cuando yo hablo de humedad-calor, hablo de una situación que está ahí en cualquier parte del organismo, sobre todo en digestivo, y está produciendo una agresión, puesto que los síntomas de humedad-calor se repiten inexorablemente, definen el síndrome sin duda. Y puesto que los remedios para secar esa humedad y enfriar ese calor de humedad-calor repiten siempre su acción cuando están bien prescritos en una fitoterapia para un diagnóstico correcto, pues es que ahí está toda la prueba, es que no hay más cuestión. Es que plantear una discusión sobre si base 1A induce un control inmunitario, bueno, es una cosa que cualquiera puede e incluso debe plantearlo, pero es que es obvio, es que hay millones y millones de personas en el mundo entero y muchos más en China que lo hacen cotidianamente todos los días, como quien anda, como quien corre, es que no hay ninguna duda, nada ya. Vale. Hay 15 terrenos certificados en China como inductores de inflamación-infección que avanza. Esos 15 son, primero, el estancamiento de sangre. Cuando el plasma sanguíneo ha aceptado una cantidad extra de albúmina y de enzimas del hígado, que empegostan el plasma hasta enlentecer el flujo intravascular por un pegamento simple de células con el endotelio, sin más. Cuando hay una nutrición proteica y una ingesta directa de vitamina C también mínima, se debilita el vacío de yang de digestivo. ¿O es el vacío de yang de digestivo la precariedad hormonal en el digestivo quien se ocupa de impedir que entonces la sangre esté correctamente nutrida? La presencia de calor tóxico o excesiva hipersensibilidad inmunitaria en cualquiera de sus 50, 60, 70 episodios fisiológicos que la componen, es suficiente para que esa desarmonía induce calor tóxico, es decir, respuesta inmunitaria anormal, la presencia o ausencia de vacío de yin y la diabetes que supone la cura con corticoides retrasa los estragos de la inflamación, a costa también de una debilitación de múltiples fisiologías. Bueno, las leucocitosis con calor tóxico, la humedad-calor, como he dicho antes, el vacío de yang, el vacío de yin, que es la esencia misma entre el ámbito endocrino y el ámbito neuroendocrino, de la médula suprarrenal sobre todo, pero de todo el ámbito biológico. Cuando eso se altera, se acaban produciendo agresiones cerca y lejos de la médula suprarrenal, porque todo el organismo es una pantalla que recoge las anomalías de la médula suprarrenal, anomalías obvias en los síntomas, obvias en los síndromes, obvias en las patologías, puesto que en la medicina china actual, tanto síntomas como síndromes como patologías constituyen elementos del mismo problema. Y es así como hay que aprender a verlos. Bueno, lo mismo digo del vacío de sangre, de la presencia de sequedad en los tejidos, de la presencia de síndromes mixtos, de los 100 que yo explico en el libro del diagnóstico biológico esencial, la presencia de bloqueos específicos de fuegos
o plenitudes, de excesos o plenitudes, de presencia de viento interno o externo, pero todo ello suma 15 síndromes, 15 episodios biológicos, que quien los entiende bien, porque los ha aprendido bien, detecta de inmediato un terreno, no cuando están los 15 síndromes presentes, no tanto. No hace falta más que haya 6 o 7 de ellos para que ya el terapeuta empiece a pensar que en ese sujeto hay la predisposición obvia, clara, a que un juego inflamación-infección se decante por una infección que invade. Concluyo yo que de este breve esquema en que analizo la inflamación crónica, bueno, he hecho referencia al papel de los macrófagos, de los linfocitos B y T por separado y juntos los tres, a los monocitos, células plasmáticas, células epitelioides, en donde antes de constituirse un carcinoma intestinal epitelioide, los médicos chinos nos advierten de que ha habido una íntima inflamación, infección en la mucosa que ha determinado que las células se hagan gigantes y coaleszan o como coño se diga ese verbo de coalescer, que es la unión de una con otra, como las gotas de agua sobre esta, tienen tendencia a poco que las aproxime a juntarse, a coalescer. La inflamación crónica, por tanto, en la medicina tradicional china, que es lo que nos ocupa, en cada lección que yo emito para este curso, se manifiesta la lucha siempre de factores que llevan al ser humano a la curación inmediata y de factores que lo impiden. Y ese episodio, esa lucha es esencial en una formación médica moderna integral. Esencial. Así lo hacen los chinos. Cada vez más la confrontación entre medicina tradicional china y medicina occidental desaparece. Y en cada planta de cada hospital hay expertos en ambas que trabajan cada vez más juntos, que es de lo que se pretende, porque los apriorismos de la medicina china son inexcusables. Es que es esencial oírlos, mirarlos, observarlos, comprobarlos. No es más que una actitud, solamente una actitud. Si pensamos muchas ocasiones en las soluciones, en el punto de vista, a veces oscuros y a veces obvios, de la medicina tradicional china, oponerse a eso es algo que debería yo decir, pero no me atrevo y no lo digo. Ya está, que cada cual saque su conclusión. Por tanto, es preciso contar con la evaluación y certificación de estos 15 síndromes de la medicina china, que el terapeuta los certifique y aclare que hay siempre 6, 8, 10 de los 15 que hay sujetos que los tienen en su biología y eso les conduce a riesgos severos de salud y de vida, y que convendría mucho ser capaz de evaluarlos. En mi libro El diagnóstico biológico esencial, que sale ahora mismo sin que yo sea capaz de decir qué significa ahora mismo, puesto que vengo diciéndolo desde hace un año. ¿Y por qué llevo un año de retraso en esto? Porque el coronavirus me ha cortado. ¿Qué coño? A mí no me ha cortado nada el coronavirus. Bueno, directamente, personalmente no, pero algo ha ocurrido.
y no he podido hacerlo antes. Ahora pretendo que todos mis alumnos aprendan con esta mano el libro que llevan, Diagnóstico Biológico Esencial, y con la otra mano el escrito pinyin que analiza cada uno de los 100 primeros preparados fitoterápicos chinos que yo he registrado en Sanidad. Entonces es que uno y otro completan un magisterio. Hay que estar con los dos en la mano constantemente, porque yo me precio de pocas cosas, quizás de ninguna ya, pero quizás de haber puesto en estos dos libros todas las peculiaridades de cada preparado, con 6, 8, 15 plantas medicinales, en las que cada uno de los agentes que hay hacen su papel, pero juntos los 6 u 8 o 10 que componen el preparado hacen otro principio. Y esa es la grandeza de la fitoterapia, que cada suma de cada agente es la suma de lo que él hace, pero cuando se juntan armoniosamente 6, 8 o 10, siguiendo el magisterio fitoterápico chino, se produce un preparado con otra acción. Eso es lo verdaderamente fascinante de esto. Entonces la medición de las tasas de los percentiles de cada uno hacen que dos fórmulas con los mismos principios tengan acciones completamente distintas por su percentil. Por lo tanto, el terapeuta que funciona con esto debe entender los pormenores de cada preparado, no tanto la grandeza, lo buenos que son, ¿a qué coño eso? No. Mis preparados no son ni buenos, ni malos, ni medio pensionistas, sino que hacen simplemente lo que tienen que hacer, nada más. Sí. Continúo, por tanto. Ahora bien, en China se ha constituido de la cultura general de todo el mundo, de todas las familias, de todas las escuelas médicas, de todas las culturas médicas provinciales, se ha acabado por constituir una oferta protectora para que todo ese ser humano, cualquiera de ellos, todos tengan una protección antiinfecciosa para cualquier infección, incluyendo las que no tienen comprometida la inmunidad y por lo tanto no tienen comprometido el calor tóxico, como ahora veremos. Bueno, yo sé que esto todo el mundo lo puede hacer. Se trata de base 3 para impedir que haya estancamientos de sangre. La base 1A, que controla básicamente toda la función linfocitaria, macrofágica, eosinofílica, bueno, como lo haga. La base 10, que controla el edema, y bueno, la base 1A es la clave, la solución integral para las infecciones, y está en todas las casas de China y Japón, y Corea, y Vietnam, y Formosa, y en todas. Entonces se utiliza masivamente, bueno, ellos utilizan fitoterapia no solamente con 1A, sino fitoterapia constante. Todo el mundo. Hay que ir por una calle de Anhui, quiero decir de Hefei, su capital, donde las modernas avenidas tienen 20 kilómetros, bueno, y donde va todo el mundo en esas motos mosquito, bueno, con un silbidito del motor, y van, pues no sé si irán 600, 1000, 2000, pues van al mismo ritmo. Cuando llega al semáforo, el chino saca de un bolsillo un termo transparente de medio litro, le quita el tapón y traga unos sorbos. Bueno,
En el trabajo están constantemente tomando. Una fitoterapia a otra, cada uno la suya, la que ha aprendido, la que sabe. Bueno, en Anhui, en Hefei, cuando se les acaba, que a lo largo de la mañana el medio litro se acaba, una o varias veces, van a unas fuentes que hay en la acera, puesto que Hefei está construido sobre una gran plancha de piedra caliente, dicen ellos, de la que toda el agua sedimentada de su entorno sale por una especie de fístula a la acera. Bueno, rellenan de agua caliente el termo, del bolsillo de la camisa sacan un sobrecillo, lo rompen, echan dentro y siguen tomando trago a trago, siempre que necesitan todo. A mí me parece que la salud media en China es superior, digámoslo en general, a la occidental. Pero eso es muy poco preciso, porque si quiero precisar más, en esa clase de soluciones está la respuesta que como pueblo, el pueblo chino ha respondido al coronavirus y a otras muchas. Entonces, a mí me parece que a lo largo de este curso iremos precisando detalles de la mente, detalles pulmonares, digestivos, endocrinos, neuroendocrinos, ginecológicos también, hematológicos, y quedará como una enorme, gigante expresión de la cultura médica china, y que cada uno tome lo que le parezca oportuno. Por tanto, si yo quiero que mi propuesta antiinflamatoria y antiinfecciosa sea magistral, suponga algo realmente bueno, no solo está la defensa que de la biología, tal y como se estudia en medicina tradicional china, ha servido y sirve todos los días para controlar inflamaciones e infecciones, sino que en la experiencia clínica china está la determinación de cómo potenciar la base 1A, que es el remedio básico para la inmunidad en general, junto con otros específicos para controlar la infección que se hace en un sitio, en una parte, en un área del cuerpo o en otra. De tal manera que frente a las inflamaciones oculares, sean estas conjuntivitis o blefaritis, pero también uveitis, retinitis, coroiditis, para cada una de estas infecciones en el ojo hay una base 1A, sí, pero también hay unos específicos fitoterápicos que han demostrado una acción sobre el área de lo que se llama recalentador superior, que es ese impreciso terreno que abarca los metabolismos mentales, cerebrales, oculares también. Bueno, entonces, cuando en una inflamación ocular hay un terreno de calor tóxico que el terapeuta debe certificar inmediatamente en su anamnesis, en la observación de la infección que ve en el ojo, pero también en las respuestas que le da en la anamnesis el sujeto y en la observación de signos muy precisos en la lengua, puesto que en la lengua, cuando hay un calor tóxico, se presenta en la parte trasera de la lengua una capa saburral amarilla-amarillenta con unos puntos rojos muy claros que certifican respuesta inmunitaria alterada, excesiva.
Entonces, también el enfermo presentará fiebre, tos, sed y presentará calor y dolor en los ojos, lo cual le tiene que llevar a la certidumbre de que ese ser humano está fabricando su infección ocular, una aguda, pero también cuando es reiterativa, como hay tantos orzuelos recidivantes, constantes, sobre los que el esfuerzo del oftalmólogo titánico con antibióticos y con toda su agudeza, pero no puede entender que se trata de una infección que está contenida, que está proyectada desde una anomalía en la sangre, que es esencial, que no es una explicación más, es la clave del tema. Hay que controlar eso. Entonces, es una acción que proviene muchas veces del hígado, de una hiperactividad hepática que mediante un viento hace ascender y agravar la infección que ha producido ya la sangre. Por lo tanto, este entendimiento está ahí y cada uno de los pasos diagnósticos debe certificarse. No es que yo lo diga ni lo digan los chinos porque se les ocurre. Es que debe certificarse mediante una traducción de síntomas a lo que es calor tóxico. Se repiten siempre, no hay fallo ninguno. Es obvio. Entonces, con base 1A y con base 2A es suficiente, pero puesto que las infecciones oculares hacen referencia a un trastorno en el recalentador superior, pues a lo mejor vale la pena incluir también base 2P. Todo ello, hay un preparado en China que se llama Kang-Er-Zisan. Kang-Er-Zisan no puedo decir que cure la uveitis ni que cure la queratitis, no, yo no estoy diciendo eso. Digo que lo que cura es el calor tóxico y el viento de una acción hepatoocular con la que se conduce, solo eso, se llama Kang-Er-Zisan. Bueno, ¿de qué consta? Consta, no sé, de una gente que se llama Sanzi Sibirichi, de Angélica, como la Angélica que hay en mi jardín, y bueno, no es igual, pero muy parecida, con magnolia, con un poco de menta. La fórmula tiene que ser exacta, precisa. Pero eso va a ser una ayuda que no quiero calificar, porque habría que decir que se trataba de una curación milagrosa, pero no quiero decirlo, porque joder. 2. Cuando a este viento calor tóxico que he comentado se le asocia otro factor que es el edema en calor. En esa situación, el enfermo lo que fabrica es, bueno, desde luego fiebres y cefaleas, desde luego. Ahora ya no estoy hablando del ojo, hablo más bien de la piel, con forúnculos. La presencia de forúnculos, no de problemas en el ojo, hace que el viento que viene desde el hígado ha determinado su antena receptiva, no en el ojo o en la cabeza, sino en la piel, y produce forúnculos, aunque produzca también cefalea, forúnculos. En este caso, bueno, hay otro preparado que yo he registrado que se llama D810, pero de toda la vida ha habido base 1A, base 2A, base 10 para la humedad. Bueno, hay miles de terapeutas en este país que obran así instintivamente. Yo vengo ahora a certificarles simplemente que un preparado específico de 810, bueno, en lugar de valer 75 euros vale 25, porque no es más que uno. Bueno, pues en realidad
el preparado es Yin Xiao Baidusan, que es un tradicional de la medicina china. En tercer caso está el calor tóxico, pero calor tóxico que además de calor tóxico presenta calor tóxico en el canal del chi nutricio y en el canal de la sangre. Esto tiene una importancia enorme que yo os animo a que vayáis de inmediato a la mano izquierda al libro de diagnóstico biológico integral a estudiar pormenorizadamente todos los detalles, signos y síntomas que constituyen un estancamiento en el chi nutricio y en la sangre. Bueno, son 2 folios, pero es imprescindible entenderlos lo suficientemente bien para que en la consulta os salte la certidumbre de qué es eso, porque entonces vais a poder controlar con base 1 desde esta grabación inicial. Os induzco a que siempre que hablamos de varios calores metabólicos, calores porque son hipermetabolismos, cuando hay calor tóxico, calor específico en el canal nutricio del chi, calor en la sangre, que ya lo explica el calor tóxico, pero más detalladamente calor en la sangre. Y por último, calor por vacío de yin, por desarmonía en la médula suprarrenal, en el delicado juego entre simpatismo y vagotonía y adrenergia y noradrenergia, que entre los 4 componen una esencia que se puede decaer. Se decae entonces el yin y se decae la vitalidad humana entera. Pero cuando se desarmoniza, se produce una agresión de ese conjunto simpatismo-vagotonía, adrenalina, noradrenalina, que supone agresión directa al hígado, agresión al cerebro y al ámbito de la mente, agresión a pulmones, agresión al digestivo, y es tan importante que el magisterio chino eleva su voz para advertir a todo el mundo que se dedique a esta medicina, que esa suma de calores debe diagnosticarse con precisión meridiana, puesto que detrás hay patologías muy serias, como por ejemplo las leucemias agudas, linfoide y mieloide. Yo creo que frente a un reto como este, no cabe decir que esto es un cuento chino, no cabe decirlo, es que un médico no puede decir eso, es que no puede. Se tendrá en principio que callar y pensar qué coño es esto y qué coño estoy haciendo. Es verdaderamente tremendo, la verdad. Es simplemente un conocimiento y es tan obvio. No sé, que Dios nos ayude a todos los que seguís con intensidad este magisterio. Más, cuando el calor tóxico se asocia con el mismo viento-calor que he dicho, con humedad-calor, como he dicho también, y con un proceso de irritación mucosa con aparición de muchas flemas, no tanto bronquiales o sinusal de la nariz, no, de todo el cuerpo, porque aparece entonces una exagerada producción mucosa en el esófago y desde luego también en el ámbito desde el píloro hasta el recto y en el cuerpo entero. Incluso
en el interior cerebral, puesto que donde hay mucosas, si hay una irritación general aparecen muchos mocos, sin más. Entonces, se requiere una fitoterapia específica que es 1A, 2A, 10, pero también 16B. Más, calor tóxico, pero con estancamiento de sangre. Cuando el enfermo demuestra que tiene estancamiento de sangre y lo demuestra incontrovertiblemente solo con enseñar la lengua y expresar la lengua con un cuerpo lingual, con un tono violáceo, siquiera sea levemente violáceo, ya sé seguro que el flujo sanguíneo es lento en ese sujeto. Si me presenta encima las marcas de fóvea en los bordes derecho e izquierdo, sobre todo en el derecho, en el izquierdo también, pero hay diferencias. Si están las marcas de los dientes y de las muelas, o de las muelas, es indicativo claramente de que hay más sangre quieta dentro de la lengua de la que debiera, y por lo tanto en cualquier otra área corporal también la va a haber. Es imprescindible contar con un preparado que ayuda a drenar la sangre, un preparado fitoterápico que es elemental, que se hace con angélica, fíjate tú, con angélica y con 9 principios más clave cada uno de ellos. Entonces, enseguida, tardará el tiempo que sea, un mes quizás, pero ese signo en el borde lingual se retirará. Tampoco sé muy bien cómo actúa el preparado base 3 para drenar el flujo sanguíneo enlentecido. ¿Cómo lo hace? Son 9 plantas que hacen eso. ¿Y cómo sabemos que lo hace? Porque lo hacen siempre, porque cuando ves eso le puedes decir a la mujer que lo lleva, le puedes decir claramente que tiene coágulos en la menstruación. Pero no hace falta decírselo siquiera, pero no hace falta tanto decírselo como preguntando. No lo preguntes. Es seguro que tiene coágulos en la menstruación y es seguro que hace fáciles hematomas simplemente porque la sangre circula con precariedad, con poca velocidad, porque el plasma está empegostado. No hace falta ser fisiólogo para eso. Pero sí hace falta que el fisiólogo estudie lo que estoy diciendo, para luego certificarlo. Finalmente, en este caso, en el que el calor tóxico, alteración inmunitaria, se asocia con estancamiento de sangre, es muy frecuente que se produzca una inflamación crónica que va a acabar en forma de mastitis, apendicitis, abscesos internos tipo sarcoidosis, pero teniendo en cuenta que la característica de calor tóxico con estancamiento de sangre es una tendencia obvia y demostrada a hacer pus. La producción del exudado purulento en general y del pus más concretamente es muy propia de cada ser humano, pero los factores que hacen que uno fabrique mucho pus, pues son precisamente estos: calor tóxico y estancamiento de sangre, y le da ese carácter personal a ese tipo de infecciones. Bueno, las fórmulas de cada cosa que propongo como curativas están descritas en el dossier sobre inflamación crónica. Y no puedo entrar ahora en esto, pero lo podréis ver todo. Cualquier pregunta que os sugiera mi discurso sobre infecciones e inflamaciones, pues me lo tenéis que hacer inmediatamente. Nosotros estamos lanzando a la par un instituto de investigación biomédica y que tiene como propósito
certificar los parámetros en los que la medicina tradicional china ha llegado a ser como es hoy, certificar paralelamente los presupuestos fisiológicos que sostienen la medicina occidental y juntarlos los dos. Y frente al vacío que ambas al juntarse van a presentar, porque siempre la salud humana va a presentar un vacío, entonces continuar reflexionando hacia allá. Y bueno, yo que soy el moderador de ese equipo, que está compuesto de 5 profesionales, sin más, que quieren reflexionar sobre esto, bueno, pues irá produciendo una literatura médica que intentaremos que nos publiquen las revistas médicas, si somos capaces, y tienen claridad y tienen certidumbres, pues siempre va a haber quien lo publique. Y si no tienen calidad, no se podrán publicar. Bueno, yo no me voy a cortar las venas, pero esta es mi última gran batalla. Continúo. Una acumulación de calor tóxico muy especial se produce en el momento en el que los 3 recalentadores de la biología del ser humano, recalentador superior, recalentador medio y recalentador inferior, que señalo no con un dedo sino con la mano, bueno, lo señalo así porque, no sé, porque me da la gana, pero no pretendo. Simplemente en la observación médica china se ha utilizado y demostrado que hay una cierta actividad metabólica que se asocia en todos los miles de metabolismos que pueda haber en el ámbito mental, cerebral y desde luego en glandular y torácico también. Y luego que hay una cierta asociación de factores metabólicos, digestivos y también pélvicos, y que hay una relación, por tanto, entre colon y riñones, y que hay una acción determinada entre páncreas y estómago y entre píloro y duodeno, etc. Y a lo largo de estos 2 años de magisterio se irán desgranando cada uno de esos matices que yo he puesto sucintamente en el libro del diagnóstico integral, que sirve un poco de guía, junto con el pinyin que estudia los productos, de guía para todo el aprendizaje de las 18 especialidades que voy a hacer, incluyendo en las más comunes también el dolor como asignatura, el dolor general. Por tanto, más todavía, cuando los 3 recalentadores se muestran agitados, con síntomas y quizás patologías propias de recalentador superior, de recalentador medio y de recalentador inferior, se produce entonces un síndrome que es el yang, es decir, la vida hormonal, la vida glandular y por consiguiente la vida hormonal. Y la experiencia clínica china nos aporta una propuesta como certidumbre, y es: hay una tendencia en el ser humano para bloquear el yang, la vida hormonal, en el ámbito superior, en el ámbito medio y en el ámbito inferior. Y cuando se produce esa triple asociación bloqueo, entonces se producen patologías en los 3. Y se está demostrando que ese bloqueo de yang es la clave
de la gravedad que pueda adquirir cada enfermedad. Entonces aparecen cistitis constantes, que ya veremos en la lección, en nefrología, en urología, ya veremos después todos los tipos de cistitis que se hacen, puesto que de no conocerlos todos va a ser imposible controlar muchas cistitis que van a seguir como actualmente miles de mujeres, millones de mujeres infectándose de orina constantemente, cada 3 meses, cada 2, cada 1, sin que haya ninguna solución que yo conozca. Lo dejo así. Por tanto, cuando el paciente me presenta cistitis, disenterías o diarreas, neumonías, otitis, habrá que estudiar las características de los síntomas de ese bloqueo en los 3 recalentadores con humedad-calor. La búsqueda de las causas, tal y como lo hace un maestro médico chino, es medicina pura, pero es también un ejercicio intelectual y humanista formidable. Conocer a un ser humano es abrir la puerta para respetarle y para quererle de verdad. Es imposible no respetarle, no quererle muchísimo, una vez que conoces las peculiaridades que le hacen ser responsable de lo que ha hecho mal y que le hace ser protagonista de la heroicidad que tenga también. Y conocer eso, yo espero tener tiempo en 2 años, porque no me muera en primer lugar, y porque aguante con vuestra paciencia para transmitiros lo hermoso que es observar a un ser humano desde la medicina china, como es especialmente hermoso. Ojalá que tengamos tiempo. Por tanto, sigo avanzando en el estudio de lo que ocurre cuando el calor tóxico o hipersensibilidad inmunitaria se asocia con otros factores que estoy viendo: estancamiento de sangre, vacío de chi, humedad, calor, para constituir una agresión inflamatoria, infecciosa también, más fuerte. Por eso tiene una importancia enorme que cada uno de los 15 estudios con los que determino las infecciones los estudiéis con todo el detalle, porque es la única manera que tenemos de entender procesos como, por ejemplo, una neuralgia facial, una atrofia gingival. ¿Cómo se está produciendo eso? ¿Por qué? Cuando no hay una infección clara, ¿por qué se está produciendo? Por tanto, durante el relato de estos primeros 12 terrenos metabólicos en los que un ser humano constituye una cierta afinidad para inflamarse e infectarse. Esto supone una necesidad para el médico de urgencias, desde luego, pero también para cualquier otro terapeuta, y para alguien que hace medicina china, pues resulta su esencia misma. Pero no todos los terrenos fabricantes de inflamación acaban produciendo también infecciones, producen lesiones, pero cuando no hay calor tóxico, también hay inflamaciones. Por ejemplo, en una periartritis escapulohumeral, en la que hay una gran inflamación de tejidos blandos, hay inflamación y se hacen crónicas
y frecuentemente acaba en fibrosis y en degradación si no se cura antes. Pero se trata de una inflamación crónica sin calor tóxico, es más, con frío, está expresando un bajón metabólico, un vacío de chi y un vacío de yang. ¿Por qué se dice que la periartritis escapulohumeral? En mis tiempos se decía que era el dolor de hombro de las viudas o de las viejas, joder, porque lo tenían las mujeres de 50 años que hacían un esfuerzo para sacar una sábana de un armario y joder, ¡ay! Se producía una lesión aguda que no suponía que hubiera infección, pero había una gran inflamación. Esta diferencia de las inflamaciones en calor y en frío es en medicina tradicional china una evaluación esencial, puesto que si no ha habido un gran calor dentro, hay un viento frío que habrá que certificar en el enfermo que la sufre y habrá que investigar también el vacío de chi, la fatiga general global, pulmonar, cardíaca, digestiva, endocrina, neuroendocrina y el vacío de yang, el vacío hormonal. Sí, por eso se producía, y así le llamaban los traumatólogos de antes, al dolor crónico de hombro o dolor de las viejas. Joder, a los 50 años antes serían viejas, pero ahora están esperando todas que pasen la pandemia para lanzarse a conciertos en la playa y bueno, no sé, ¿a qué están esperando? Yo qué sé. En este caso, que hay periartritis, lumbalgias que cronifican sin infección, iba a decir como la mía, marcha difícil, una cierta debilidad general, que el enfermo en cuanto se lo preguntas responde con intensidad, que es obvia, la impotencia, el friolerismo, esa inflamación está señalando un vacío general, endocrino desde luego, pero también de energía de todos los metabolismos, del tejido conjuntivo, del hueso, de la musculación. En esta situación se imponen una fitoterapia de la que yo no tengo el milagro maravilloso, sino la asociación de varios preparados en la que cada uno de los preparados tiene una afinidad por revitalizar un tejido u otro, y de la unión de 3 preparados sale una cura obvia, rápida o más rápida. Estas patologías se establecen en terrenos de artrosis y de otros cuadros, pero es preciso incluir este del frío vacío. La paciente de periartritis no tiene calor en el hombro. Enseguida te dirá que le viene muy bien el calor. Por tanto, no hay calor tóxico, no hay calor infeccioso. Las inflamaciones locales de rodillas, codos, puños, dedos, muñecas son propias de este terreno de viento frío, humedad, con vacío de yang, que es la decrepitud hormonal que todos tenemos al llegar a una edad y que mucha gente empieza a expresar constitucionalmente desde los 50, desde los 40 o desde los 20, porque ya a los 20 también hay personas deprimidas en su chi global, constitucionalmente, desde jóvenes. Una situación de inflamación muy específica es la inflamación articular en manos y pies, pero también lumbar y de poliartritis reumatoide, del reuma crónico que se llamaba, de ciática crónica, que se hace con viento frío, humedad, con estancamiento de sangre, con vacío de chi, de tendones y de huesos. Esta situación, que a partir de los 60 años es muy obvia,
Qué costoso es ver a un hombre mayor andar erguido y moviéndose como un junco, es decir, como una unidad articular de los pies y la cabeza. Eso no existe. No, sin embargo, muy curioso, lo podréis observar en un paso, en un semáforo de Shanghái, donde se ponen 1000 personas a un lado y 1000 al otro, y esperar que se ponga verde. Porque hay 2000 personas que se juntan en la calle en ese momento y son 2000 juncos. Joder. Es obvio que mueven los pies perfectamente, los tobillos también, las rodillas, las caderas, en todos sus planos, muscular, ligamentoso, vascular, nervioso, y en la espalda y en el hombro y en las manos y en el cuello y en la cara. Así es. Os aseguro que no hay ningún fármaco en la farmacia occidental que pueda producir eso. Es un conjunto de remedios constantes y variables y complementarios entre sí, que van tomando sin aparente orden, pero con un instinto, un instinto. Es mi biología la que se degrada, es mi biología la que hay que entender. Por tanto, también hay una serie de inflamaciones que se hacen mediante mecanismos no inflamatorios. Sí inflamatorios, pero no infecciosos. Y la diferenciación es esencial desde el principio. Aún puedo seguir más, pero están en mí, me advierten de que debo cortar ya y por tanto corto este documento que lo veréis completo ya con sus preparados y el análisis de cada preparado en este estudio que le llamo la inflamación crónica, inflamación e infección. Bueno, esta es la segunda grabación que hago y terminaré en este curso haciendo al menos unas 150, puesto que 3 al mes y alguna más suponen 150 grabaciones. Ya sé que acabaréis hasta ahí de mí, pero yo a cambio os ofrezco mi respeto. Un abrazo fuerte.